Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bueno es poder estar un domingo más juntos adorando al Señor y siendo edificados por Él por medio de su palabra. Vamos a orar para pedirle al Señor su guía en el tiempo del sermón de esta mañana. Oremos. Padre amado, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque podemos estar juntos de manera virtual a la distancia, pero unidos en espíritu adorándote, glorificando tu nombre. Te rogamos, Señor, que tú puedas edificar tu iglesia en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, Señor, espirituales para verte, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos verte. Queremos ser edificados por ti, Señor. Te pedimos que tú guíes el tiempo de este sermón. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté recordando y enseñando tu palabra en esta mañana. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo sería si en una familia un hijo o una hija olvidaran su posición privilegiada de hijos legítimos y comenzaran a vivir como esclavos, como sirvientes? Esto es justamente lo que ocurrió en uno de los cuentos de hadas, que también es una película de Disney que como niño a mí y a mi hermana nos encantaba. Es la película de La Cenicienta. Nosotros veíamos esta película muy seguido y una de las cosas que a mí me sorprendía era que ella, la Cenicienta, siendo hija legítima, había sido reducida a servidumbre. Ella básicamente vivía como una sirvienta, limpiando, ordenando, lavando, siendo ultrajada, siendo maltratada, y no disfrutaba de ninguno de los privilegios de los que disfruta una hija legítima. Era una hija reducida a servidumbre. Y aunque esta es una historia de cuentos de hadas, lo que vivió la Cenicienta al ser reducida a servidumbre siendo hija, es lo que estaban viviendo los Gálatas. Y es lo que también puede pasar en nuestros días con nosotros, cuando olvidamos que somos salvos solo por la fe en Jesús y caemos en el legalismo muerto. Los creyentes de Galacia, al caer en el legalismo de los judaizantes, eran como la Cenicienta, hijos que habían sido reducidos a servidumbre, a esclavitud. Y para hacerles notar esto, el apóstol Pablo él les explica de varias maneras que uno es salvo solo por la fe en Jesús y que la obediencia a la ley de los judíos no salva, así como decían los judaizantes. Y les anima de varias maneras a los creyentes de Galacia a no volver a este yugo de esclavitud bajo la ley. Y una de las maneras en las que el apóstol Pablo les explica esto a los creyentes de Galacia es por medio de una alegoría que la anterior semana estudiamos en Gálatas 4 con el sermón de nuestro hermano Pablo Sanginés. La anterior semana hemos visto Gálatas capítulo 4, los versos 21 al 28. Y en esta prédica vimos la historia de los dos hijos de Abraham. Primero estaba Ismael, un hijo que había nacido de una esclava, un hijo que vino por medios humanos, es decir, nacido por el esfuerzo humano, y además que había nacido de una esclava, de una sierva, nacido en servidumbre. Y un hijo que en contraste con Ismael, más bien era un hijo que había nacido en libertad, era Isaac. Isaac, un hijo libre, un hijo que vino no por los méritos humanos, sino por la obra y la promesa de Dios. Y este hijo de la promesa, Isaac, era el hijo legítimo según el Espíritu, el heredero de Abraham, el hijo nacido en libertad. Y hoy en Gálatas capítulo 4, los versos que nos toca estudiar son el 29 al 31. Vamos a ver la conclusión de esta alegoría que hemos visto la anterior semana. Entonces les voy a invitar a abrir sus Biblias en Gálatas 4, versos 29 al 31. Y vamos a leer Gálatas 4, 29 al 31, dice así. Pero así como entonces, el que nació según la carne
persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. La conclusión de estos versículos para los Gálatas y para nosotros es que por medio de la fe en Jesús somos hijos legítimos. Hijos legítimos según el Espíritu, hijos herederos, hijos libres. Hoy en la mañana quiero que veamos estas tres verdades acerca de nuestra posición de hijos legítimos, de nuestra posición en Cristo por la fe en Él. Y espero que estas verdades nos ayuden a cada uno de nosotros a vivir seguros en Cristo, y a no ser como una cenicienta, es decir, no convertirnos en hijos reducidos a servidumbre. Comencemos viendo entonces la primera parte de nuestra posición, de nuestra identidad en Cristo como hijos legítimos, que es hijos según el Espíritu. En el versículo 29, permítanme volver a leerlo, dice: pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. En este versículo se hace referencia a lo que había ocurrido en Génesis 21:9, cuando Ismael, el hijo de la esclava Agar, se burlaba de Isaac, el hijo de Sara, la libre. Y hay un contraste entre estos dos hijos, y además un resultado de este contraste, y el contraste es entre la carne y el espíritu, y el resultado de este contraste es la oposición entre la carne y el espíritu. Ismael, el hijo que Abraham tuvo con la sierva Agar, fue un hijo producto del esfuerzo humano. Por eso el verso 29 que acabamos de leer dice que el que nació según la carne, Ismael había nacido según entonces el esfuerzo humano, producto del esfuerzo humano. Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia, pero Sara, su mujer, todavía no había tenido ni un solo hijo. Entonces, en lugar de confiar en la promesa del Señor y de esperar en Él, ellos tomaron el asunto en sus propias manos y decidieron confiar en sus propias obras, en su propio esfuerzo. Y así Abraham tuvo un hijo con Agar, con la sierva de Sara. En contraste entonces con este hijo, con Ismael, el hijo de la sierva, de la esclava, está Isaac, que es el hijo de Abraham, que nació según la promesa de Dios, según la voluntad de Dios. Por eso el versículo 29 se refiere a él como aquel que nació según el Espíritu, aquel que había nacido según la voluntad de Dios, según la promesa de Dios. Abraham no hizo nada. Él solo tuvo fe en que Dios cumpliría su promesa. Entonces, con esta alegoría, el apóstol Pablo les enseña a los Gálatas que los cristianos somos hijos de Dios según el Espíritu. Es decir, no nos volvimos hijos de Dios por esforzarnos. No nos convertimos en hijos de Dios por nuestras buenas obras. No nos volvemos hijos de Dios por nuestra procedencia étnica. Somos hijos de Dios nacidos del Espíritu, es decir, por la voluntad de Dios, por los méritos de Jesús, no por los nuestros. Y entre el Espíritu y la carne, como se ve en este versículo 29, hay una oposición bien marcada. Y en la alegoría que vemos justamente en esta sección de Gálatas, esa oposición entre la carne y el Espíritu se ve en el hecho de que Ismael se burlaba de Isaac. El que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Y los Gálatas entonces estaban viviendo también esta oposición, porque aquellos que confiaban en la carne, es decir, los judaizantes, que confiaban en sus obras, hacían oposición a aquellos que habían nacido según el Espíritu. Hacían oposición a los hijos e hijas de Dios de Galacia que habían tenido fe en Jesús, a los que eran hijos según el Espíritu. Entonces, por eso Pablo les dice, así también sucede ahora. Y así como sucede en esta alegoría, y así como sucedía en las iglesias de Galacia, la oposición entre la carne y el Espíritu es algo que también ocurre ahora.
Porque a veces en las iglesias podemos caer en tendencias legalistas. En tendencias legalistas que pretenden hacernos volver a la esclavitud. Recuerdo que cuando yo era adolescente tuve un periodo de mucha duda acerca de mi salvación. Un día estaba feliz porque era un hijo de Dios, pero al día siguiente pecaba y me atormentaba porque yo pensaba que había perdido mi salvación y pensaba que había dejado de ser un hijo de Dios. Entonces yo le oraba al Señor y le pedía que me salve de nuevo y que me acepte de nuevo como su hijo. Entonces yo me esforzaba y me esforzaba para ganarme la aceptación de Dios. Y así estuve en un círculo vicioso de intentar ganarme la salvación por obras. Cada vez entonces intentaba hacer mejores obras. Cada vez intentaba ser más religioso. Cada vez intentaba ser más fiel a la iglesia. Cada vez intentaba orar más. Intentaba leer más mi Biblia para que Dios me acepte como su hijo. Porque según yo estaba perdiendo mi salvación cada que pecaba. Entonces estaba viviendo según mi propio esfuerzo, según la carne. Había caído presa de una tendencia legalista. Era un hijo de Dios que había olvidado que era nacido del Espíritu y estaba viviendo según la carne. Hasta que un día, de una manera muy sencilla, en un campamento, un consejero me explicó el concepto de la gracia. Me explicó que la salvación es un regalo de Dios que nosotros no hemos ganado, que Cristo ha obtenido por nosotros en la cruz. Entonces, así como nosotros no hemos ganado este regalo de gracia, tampoco podemos perderlo. Este consejero en aquel campamento me recordó que yo era un hijo de Dios por los méritos de Cristo, según el Espíritu, por la obra de Dios, por gracia, no por mi propio esfuerzo. Lo que yo había estado viviendo entonces era esa oposición de la que habla el versículo 29, esa oposición de la carne al Espíritu, esa oposición que vemos en esta alegoría de Ismael e Isaac, que los gálatas estaban viviendo con los judaizantes. De alguna manera, al igual que muchos creyentes pasan por esto, yo me había dejado influenciar por una tendencia carnal, por una tendencia legalista que decía que yo tenía que ganarme la salvación siendo el mejor cristiano que pueda ser. Los judaizantes estaban queriendo convencer a los gálatas de que ellos tenían que ganarse la salvación guardando la ley de los judíos, circuncidándose. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Nosotros también necesitamos echar de nuestras mentes y de nuestras iglesias estas doctrinas legalistas que pretenden solamente esclavizarnos. Hermanos y hermanas, tal vez estamos viviendo como si fuéramos esclavos según la carne. Tal vez estás viviendo autocondenándote porque no eres lo suficientemente bueno o no te consideras lo suficientemente buena, o porque tal vez nos comparamos con la religiosidad de otro y no nos sentimos tan buenos como esta otra persona que parece ser más religiosa que nosotros. Saben, no importa cuánto nos esforcemos para ser mejores personas, jamás vamos a poder ganarnos la aceptación de Dios por nuestro propio esfuerzo. Porque el estándar de Dios es sumamente alto. El estándar de Dios es la perfección absoluta. Nadie jamás ha podido alcanzar este estándar excepto Jesús. Entonces, mejor confiemos en Jesús para que Él nos perdone, para que Él nos salve, para que Él nos transforme. Él vivió esa vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Por más de que nos esforcemos, no podemos. Y siendo el perfecto, siendo el justo, siendo bueno, Él fue castigado
por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados, en la cruz. Él murió en nuestro lugar y Él resucitó y nos ofrece perdón y vida nueva. Nos ofrece vivir como hijos legítimos de Dios según el Espíritu. Recordemos entonces, hermanos y hermanas, que los que estamos en Cristo somos hijos e hijas de Dios según el Espíritu, por gracia. No es algo que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo. Y somos entonces hijos según el Espíritu, pero también somos hijos herederos. El versículo 30 dice: echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Hemos hablado ya acerca de echar fuera de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras iglesias, esas influencias legalistas. Y la segunda parte de este versículo nos hace recuerdo de que el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. A pesar de que tanto Ismael como Isaac eran hijos de Abraham, solo Isaac era el heredero legítimo, porque solo Isaac era aquel que había nacido según la promesa de Dios. No hubiera importado que Ismael se esfuerce por ser el hijo perfecto. Isaac era el heredero prometido por Dios, por gracia. Isaac no se había ganado el ser heredero. Los judaizantes, con todo su esfuerzo, con toda su observancia de la ley, ellos estaban pretendiendo ser herederos del reino de Dios por sus buenas obras. Pero el apóstol Pablo les hace recuerdo a los Gálatas que los cristianos somos, al igual que Isaac, hijos de la promesa. Y así como Isaac era el heredero legítimo, nosotros también somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, no por nuestro esfuerzo, sino por gracia. Imagínense que muera el hombre más rico del mundo. Y que yo, tal vez al enterarme de esta noticia, vaya donde un juez y le diga: señor juez, yo quiero heredar la fortuna de este hombre rico que ha fallecido. ¿Qué puedo hacer? Seguramente el juez me diría: bueno, ¿es usted hijo del fallecido? No, pero prometo esforzarme. Prometo ser un buen ciudadano. Prometo ser un ciudadano ideal, prometo pagar mis impuestos al día, prometo no botar basura, prometo prestar servicio comunitario. Realmente seré un ciudadano perfecto, un ciudadano modelo. ¿Puedo ganarme esa herencia, por favor? ¿Qué creen que me diga el juez? Solo los hijos legítimos son los verdaderos herederos. No importa cuánto te esfuerces, no puedes ganar una herencia por tus méritos, por tu esfuerzo. Dios nos adoptó como sus hijos y nos hizo coherederos con Jesús solo por gracia, no por nuestro esfuerzo. Esto también lo hemos visto en los versículos anteriores del capítulo 4 de Gálatas. Permítanme simplemente leer los versículos 6 y 7 del capítulo 4. Dice: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, por medio de Dios. Somos hijos legítimos, somos hijos herederos. Los Gálatas, siendo herederos, al caer en un legalismo, en el legalismo de los judaizantes, estaban actuando como un hombre que es heredero de una fortuna millonaria, pero no lo sabe o que lo olvida. El año 2000 hubo un hombre chileno llamado Tomás Martínez. Este hombre, por las diferentes idas y venidas de la vida, él terminó viviendo como un mendigo en las calles de la ciudad de Santa Cruz, en nuestro país. La vida en la calle no es fácil para los mendigos, quienes sufren mucho para conseguir alimento, el techo, el sustento diario. Lo que este mendigo no sabía era que él era el heredero de una fortuna de $6 millones.
Y la policía chilena, tanto como la policía boliviana, lo estaban buscando para informarle que él era millonario, que no tenía que estar viviendo ahí esforzado como un mendigo. Ya no tenía que mendigar por las calles porque él era heredero de una fortuna. Este hombre, al darse cuenta que la policía lo estaba buscando, huyó. Él no sabía de su herencia. Él pensaba que tal vez la policía lo estaba buscando por algún delito. Entonces huyó para no ser encontrado jamás. Los detectives que fueron contratados para encontrarlo piensan que tal vez murió en Villamontes, en el departamento de Santa Cruz. Terminó su vida como un mendigo, sin saber que era un heredero millonario. Cuando los cristianos, al igual que les pasó a los Gálatas, comenzamos a confiar en nuestro propio esfuerzo, en nuestras buenas obras para ser aceptados por Dios, cuando caemos en prácticas legalistas, somos como aquel mendigo. Aquel mendigo que vive sufriente y esforzado en la calle sin saber que es un heredero legítimo, un heredero millonario. Recordemos que por gracia, por los méritos de Jesús, somos herederos, hijos e hijas herederos de Dios. Entonces en Cristo somos hijos según el Espíritu, somos hijos herederos y también somos hijos libres. El versículo 31 dice: Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Un constante tema en esta alegoría que encontramos en Gálatas 4 es el contraste entre la esclavitud y la libertad. Por un lado está Ismael, nacido de Agar, una esclava. Y por otro lado está Isaac, nacido de Sara, una mujer libre. En el pasaje que hemos estudiado la anterior semana, hemos visto que Agar y su hijo Ismael representan a aquellas personas sometidas a la ley que fue dada en el monte Sinaí. Aquella ley que los judaizantes estaban guardando para ganarse a la aceptación de Dios. Esos judaizantes, que eran hijos, podríamos decir, de la Jerusalén terrenal, estaban bajo un yugo terrible, esclavizados por una serie de mandamientos pesados que nadie puede cumplir en su totalidad. Entonces ellos estaban pretendiendo cumplirlos para ser aceptos por Dios. Realmente una vida y una tarea esclavizante e imposible. En contraste con esto, con esta esclavitud, están Isaac y Sara. Isaac, que representa a aquellas personas libres, nacidas en libertad según la promesa de Dios. Aquellos hijos e hijas de Dios, cuya ciudad y cuya patria no es de esta tierra, sino la Jerusalén celestial, el reino de los cielos. Somos nosotros los que hemos creído en Jesús, los que hemos tenido fe en Él y hemos sido salvos solo por gracia, que estamos entonces en esa libertad para vivir para el Señor, para servir al Señor, para descansar en el hecho de que nuestra salvación ya ha sido obtenida por Jesús y no por nuestros méritos, descansar en el hecho de que no necesitamos ganarnos la aceptación de nuestro Padre por nuestro esfuerzo. Jesús ya ganó esa aceptación de Dios por nosotros, por gracia. Esa es la vida plena que Jesús nos ofrece. Esa es una vida en libertad. Esa es una vida plena. No olvidemos, hermanos y hermanas, nuestra libertad en Cristo. No permitamos que esas tendencias legalistas nos esclavicen. Más bien, usemos nuestra libertad en Cristo para servir a Dios plenamente, para servir a Dios usando todos nuestros dones y habilidades y talentos que Él nos ha dado por gracia. Usemos nuestra libertad para mostrar amor al prójimo, para ayudar a otros, para llevar palabras de aliento, para ser una luz. El jueves, en la reunión de oración, el jueves pasado, hemos cantado una canción que se llama Desde que te conocí, que es una canción antigua que seguro muchos de ustedes
conocen parte de la letra de esta canción. Dice así, voy a leerla para ustedes. Dice: quiero amar, oh Cristo. Quiero dar, oh Cristo. Quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído, levantar. Al enfermo, ayudar. Y a este mundo que agoniza, tu remedio, alcanzar. Una vez que somos salvos por Cristo, por gracia, una vez que entendemos que hemos sido salvos no por nuestro propio esfuerzo, sino por los méritos de Jesús, esto genera en nuestros corazones un deseo grande de amar, un deseo de dar, un deseo de servir, un deseo de ayudar. Y ahora más bien somos libres para hacer todas estas cosas porque nuestra aceptación ya ha sido ganada ante Dios por Jesús. Entonces no tenemos que hacer todo esto para ganarnos la salvación. Ahora somos libres para amar, servir, ayudar a nuestro prójimo con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, impulsados, ayudados y sostenidos por Dios a través de Jesús. Es ese amor impulsado por la libertad que tenemos en Cristo, de los hijos e hijas de Dios, que estos días están tan desinteresadamente ayudando a las familias de la iglesia que están enfrentando el coronavirus. Hay personas que están cocinando para las familias con COVID de la iglesia. Hay personas que están correteando para conseguir medicamentos de un lado, de otro lado. Los que están también llamando, mandando mensajes para dar palabras de ánimo a los enfermos. Hermanos y hermanas, este servicio desinteresado es realmente algo hermoso y es un ejemplo de nuestra libertad en Cristo, de cómo esta libertad en Cristo nos impulsa y nos lleva a servir a otros y a servir a Dios, a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Quiero aprovechar también este pequeño espacio para realmente agradecer a todas las personas de la iglesia que están sirviendo desinteresadamente durante este tiempo para ayudar a las familias que están sufriendo de COVID. Gracias, hermanos y hermanas, por su servicio. Gracias por su amor con los enfermos en este tiempo. Realmente que el Señor los bendiga. Entonces, como hemos visto, somos hijos de Dios según el Espíritu, hijos herederos, hijos libres. Somos hijos según el Espíritu, es decir, por la obra de Dios y no por nuestros propios méritos. Somos hijos herederos, es decir, por gracia, no por nuestro esfuerzo, bendecidos con una herencia en Cristo. Y somos hijos libres, libres para amar y servir a Dios, libres para amar y servir al prójimo, sin necesidad de ganarnos nuestra propia salvación, porque ya fue ganada por Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que estas verdades penetren hasta nuestro corazón y nos alienten y nos guíen en Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque no tenemos que ganarnos la salvación. Gracias, Señor, porque nuestra salvación ha sido obtenida por Cristo y nosotros por la fe en Él, por gracia, somos hijos nacidos según el Espíritu, hijos herederos, coherederos con Cristo, hijos libres, Señor. Ayúdanos a utilizar esta nuestra libertad en Cristo para servirte a ti, servir al prójimo, amarte a ti, amar al prójimo, Señor. Te damos gracias por tantas bendiciones que tenemos en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Antes de pasar a lo que resta del culto de esta mañana, al tiempo de los anuncios, todavía reflexionando en lo que acabamos de escuchar en la palabra de Dios, en este capítulo de Gálatas, quisiera que cantemos una vez más la última canción que hemos cantado antes de comenzar el sermón, la canción Ya no soy esclavo. Es una canción con una letra muy hermosa que nos hace recuerdo justamente de las verdades bíblicas que hemos aprendido hoy día en Gálatas 4. Con una actitud de oración, entonces, cantemos esta canción.
gracia en mí que trae libertad. Me mueve tu amor. De mis enemigos eres mi salvación. Mis miedos ya no están. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde la eternidad fui tu elección. Tu amor me rescató. He vuelto a nacer. Soy parte de tu hogar. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Hemos sido liberados de la esclavitud. Somos hijos e hijas que cantamos libertad. Oh, 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 oh. Abriste el mar y hoy puedo atravesarlo. No hay temor en tu perfecto amor. Soy libre y ahora puedo decir: yo soy hijo de Dios. Abriste el mar y hoy puedo atravesarlo. No hay temor en tu perfecto amor. Soy libre y ahora puedo decir: yo soy hijo de Dios. 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 Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Amén, Señor. Gracias porque somos tus hijos y tus hijas. Por gracias, Señor, por los méritos de Cristo. Gracias. Te alabamos y te adoramos por esto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, ahora vamos a pasar ya a la última parte del culto de hoy, entonces voy a dejarles con Joaquín.